¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más aquí en Archivo 411. Este es nuestro episodio número 7 de nuestra temporada número 2, al cual llamamos a esta temporada Historias. Así que hemos estado narrando algunas historias de terror que me han hecho llegar o en algún momento también me tocaron experimentar estas historias. Hoy vamos a revivir dos relatos bastante interesantes. Con esto ya vamos rumbo a la parte de la recta final de esta segunda temporada. Estamos trabajando en lo que vamos a ir formulando para una nueva temporada, la tercera temporada. Pero gracias a los que se han estado sumando a esta pequeña comunidad de archivo y sobre todo el que cuando nos vemos me comparten ciertas historias. Así que hoy vamos a analizar dos de ellas, que una de estas historias fue compartida por algunos niños que me tocó conocer en las escuelas y la otra historia ya la conocía y la vengo trascendiendo de generación en generación, pero ahora me gustaría compartirles este relato. Así que si estamos listos, vamos a comenzar con nuestros relatos de esta noche, prestar atención y sobre todo dejarnos guiar por el relato. Si tú coincides en alguno de estos relatos o te ha pasado algo similar, pues no dudes en dejarnos tus comentarios porque puede ser que no seas el único que ha experimentado algunos sucesos de terror o paranormal. Así que vamos a iniciar con nuestro primer relato, el cual lleva por nombre Relatos de mi abuelo. Brujas. Las historias más aterradoras no siempre aparecen en libros o películas. Algunas nacen alrededor de una mesa familiar, cuando alguien recuerda un hecho que ocurrió hace muchos años y cuya explicación sigue siendo un misterio. El relato que estás por escuchar llegó hasta mí de la voz de mi madre, y a ella se lo contó mi abuelo. Durante toda mi vida escuché esas historias una y otra vez. Nunca supe si realmente ocurrieron, pero lo inquietante era que otros familiares las narraban exactamente igual, como si todos hubieran heredado el mismo recuerdo. Eso me hizo pensar que, tal vez, detrás de aquellos relatos había algo de verdad. Mi abuelo siempre hablaba de las brujas, no como personajes de cuentos, sino como personas reales, seres que convivían entre la gente, ocultando su verdadera naturaleza hasta que caía la noche. La primera historia ocurrió en un pequeño pueblo. Una de las hijas de un compadre de mi abuelo comenzó a enfermar de manera inexplicable. Los médicos no encontraban ninguna causa. Cada día estaba más débil, más pálida, como si algo le estuviera robando la vida lentamente. La desesperación fue tan grande que algunos habitantes aseguraron que la muchacha había sido embrujada. Sin pensarlo demasiado, varios hombres salieron a buscar a la mujer señalada por todos. La encontraron. La sacaron de su casa durante la madrugada y la llevaron hasta el panteón. Ahí, según contaba mi abuelo, la obligaron a revelar dónde había escondido el amarre que mantenía enferma a la joven. Después de encontrarlo y destruirlo, la muchacha comenzó a recuperarse. Poco a poco volvió a caminar, volvió a comer y terminó sanando completamente. Para muchos fue una coincidencia, para otros la prueba de que el embrujo era real. Pero esa no era la historia que más impresionó a mi abuelo. También después, el padre de mi abuela le contó algo aún más extraño. Una noche, mientras recorrían los campos de cultivo, encontraron una enorme lechuza posada entre los árboles. Su tamaño era inusual y su comportamiento también. El ave no intentó escapar, así que decidieron capturarla. La encerraron dentro de una jaula y la dejaron ahí hasta el amanecer. Pero cuando regresaron, la lechuza había desaparecido. En su lugar encontraron a una mujer de estatura baja, despeinada, con la ropa desgastada y una mirada que, según decían, hacía estremecer a cualquiera. La mujer les exigía que la dejaran salir una y otra vez. Les advirtió que, si no lo hacía,
todos se arrepentirían, pero nadie le creyó. Al contrario, se burlaron de ella. Le dijeron que no era más que una anciana indefensa. La dejaron encerrada. Días después, el padre de mi abuela comenzó a perder la vista. Primero apareció una pequeña mancha blanca en sus ojos. Luego la mancha creció, cada día veía menos, hasta que estuvo a punto de quedar completamente ciego. Desesperados, buscaron ayuda con una mujer conocida por practicar la llamada magia blanca. Después de escucharlos, solo pronunció unas palabras. La bruja ya los maldijo. Si quieren detener esto, tendrán que acabar con ella. Mi abuelo contaba que así ocurrió. Y conforme pasaron los días, después de la muerte de aquella mujer, la vista del anciano comenzó a regresar lentamente, como si el mal que lo consumía hubiera desaparecido junto con ella. Pero la historia que más marcó a mi familia sucedió años después, y hasta el día de hoy todavía recuerdo cada detalle. Uno de los hermanos de mi abuela había ido a visitar el pueblo. Esa noche salió a la cantina, no bebió demasiado, solo lo suficiente para regresar caminando a casa. Mientras avanzaba por la calle principal, ya entrada la madrugada, notó que una enorme ave descendía frente a él. Pensó que era una lechuza. Intentó rodearla, pero el animal no se movía. Entonces ocurrió algo imposible. Frente a sus ojos, aquella enorme ave comenzó a deformarse. Las alas desaparecieron, las plumas parecían convertirse en ropa, y en cuestión de segundos, donde antes había un pájaro, se encontraba una mujer. Lo peor no fue la transformación, lo peor fue reconocer su rostro. Era la esposa de uno de sus propios primos. El miedo fue tan intenso que el efecto del alcohol desapareció por completo. Quedó inmóvil, sin poder hablar. La mujer sonrió lentamente, levantó un dedo y lo llevó a sus labios y con una voz apenas audible dijo: "Shh", como si le advirtiera que jamás debía contar lo que acaba de ver. Mi tío corrió desesperado hasta la casa de mis abuelos, golpeó la puerta con fuerza, despertó a toda la familia y entre lágrimas relató lo sucedido. Mi abuelo siempre decía que nunca volvió a ver a aquella mujer de la misma manera, porque desde aquella noche, cada vez que la encontraba en el pueblo, recordaba la transformación que había presenciado. Y aunque ella siempre actuaba como si nada hubiera ocurrido, él juraba que, por un instante, podía verla sonriendo de la misma forma, como si supiera que compartían un secreto. Han pasado muchos años desde que escuché estos relatos por primera vez. Las generaciones cambiaron, los pueblos también, pero las historias sobre las brujas siguen apareciendo en distintos lugares de México. Cada vez que escucho hablar de una enorme lechuza posada sobre un árbol o de alguien que asegura haber visto una mujer transformarse en plena madrugada, no puedo evitar recordar las palabras de mi abuelo, porque él siempre decía que las brujas no desaparecieron, solo aprendieron a ocultarse mejor. Y quizás, mientras escuche esta historia, alguna de ellas ya pasó frente a ti, sin que siquiera la hayas reconocido. Muy bien, acabamos de escuchar este primer relato, bastante interesante, ¿no? Las historias de las brujas en México ha trascendido generación en generación. ¿Cuántas historias sobre las brujas no hemos conocido? Y como explicaba al final, quizás en algún momento ya hemos visto alguna pasar frente a nosotros. Hace tiempo que yo escuché estos relatos, pero llegó un momento en el que que escuché el último relato sobre las brujas, el cual a todos nos impresionó y nos llenó bastante la intriga y atención. En el poblado de donde escuchábamos ahorita la historia, de donde pertenecía mi abuelo y donde mi mamá creció, pasó un hecho bastante peculiar. Esto fue contado por un vecino cercano a la casa donde vivían mis abuelos y él relató lo siguiente: enfrente de la casa hay una antigua hacienda, la cual está en ruinas totalmente, pero tiene unos árboles bastante grandes que están al frente de la hacienda. Esa es la entrada, pero esos árboles han estado ahí impresionantes, o sea, son demasiado altos.
En una ocasión, el señor, que es mecánico, él estaba trabajando allí enfrente a su casa y ve como algo llegó volando y se estableció en los árboles. Lo curioso fue, pues de que así con normalidad, pues uno ve un ave llegar y pues prácticamente pues diciendo ya es la hora de que en la tarde noche muchas de las aves llegan a los árboles para acomodarse y dormir. Pero lo raro fue que cuando él voltea, de ese árbol va bajando una mujer, la cual se le quedó viendo, como que queriendo identificar quién era esa mujer. No lo lograba identificar, pero la mujer siguió caminando, caminó y caminó, hasta que llegó a donde era la casa de mis abuelos y ahí se metió. Por esa razón llegó este relato a la familia. ¿Por qué? Porque se metió a la casa. Sí, en ese, ya tiene mucho tiempo que mis abuelos no viven ahí, pero en algún momento la casa fue rentada por parte de nuestros familiares a unas personas y el señor asegura, jura, que la persona que entró eran estas personas que estaban habitando la casa. No indagamos más, ahí quedó, pero esa fue la última historia que supimos con respecto a algo parecido a las brujas, ¿no? Un animal, un ser, un transformador y entrando pues, a la casa de nuestros abuelos. Entonces, pues es algo que impacta. Así que si tú tienes un relato, porque sé que hay muchos relatos en cuestiones de brujas, si tú tienes un relato, conoces una historia compartida, por ejemplo, por nuestros abuelos, porque nuestros abuelos conocieron muchísimo estas facetas en cuestiones de brujas, si tú tienes una historia que podemos sumar al relato de los abuelos, no dudes en dejarnos tus comentarios y aquí le vamos a dar lectura próximamente. Así que vámonos al segundo relato, un relato también bastante interesante que lleva por nombre Seres Imaginarios. Existe una creencia que se ha perdido durante generaciones. Se dice que los niños pequeños pueden ver aquello que los adultos ya no somos capaces de percibir. Algunos aseguran que es solo producto de la imaginación, otros creen que conforme crecemos perdemos la capacidad de observar aquello que habita entre nuestro mundo y otro que permanece oculto. Lo sorprendente es que existen cientos de testimonios que parecen coincidir. Esta noche quiero compartir tres de ellos, tres historias diferentes, tres niños y una misma pregunta. ¿Realmente estaban imaginando todo o de verdad podrían ver algo que los demás no? El primer caso ocurrió con una pequeña que apenas tenía 6 años. Todo parecía normal en su hogar. Jugaba, reía y pasaba las tardes como cualquier niña de su edad. Hasta que comenzó a señalar un rincón de la sala y ahí estaba sentado un señor. Eso decía. Al principio sus padres pensaron que era un juego, pero los días pasaron y la niña seguía describiendo a aquella persona con los mismos detalles. Un hombre mayor, vestido con ropa antigua, que únicamente la observaba. Con el tiempo comenzaron a aparecer más personas. La niña aseguraba que caminaba por los pasillos de la casa durante la noche. Algunas permanecían inmóviles, otras simplemente atravesaban las habitaciones. Lo más sorprendente era que describía a familiares que habían fallecido, muchos años antes de que ella naciera, personas que jamás conoció y cuyos rostros nadie lo había mostrado. Cada noche dormía abrazada de su madre, porque decía que aquellas personas la observaban mientras intentaba dormir. El segundo relato ocurrió con un niño que hablaba constantemente con un amigo imaginario. Hasta ahí parecía algo completamente normal. Muchos niños inventaban compañeros de juego, pero este caso era diferente. El pequeño hablaba con él durante horas, jugaban, discutían, incluso se despedían cuando llegaba la hora de dormir. Cuando sus padres le preguntaban cómo era su amigo, siempre respondía exactamente lo mismo. Se llama Daniel.
y vive aquí. Lo extraño comenzó cuando el niño empezó a contar cosas que nadie le había dicho. Describía habitaciones antiguas dentro de la casa, puertas que habían sido tapadas muchos años atrás, y un árbol enorme que según existía antes de que se construyera la vivienda. Tiempo después, los abuelos confirmaron que todo aquello era cierto. La casa había sido remodelada décadas antes y efectivamente un niño llamado Daniel había vivido ahí. Había fallecido trágicamente mucho tiempo atrás. Desde ese día, el pequeño dejó de hablar con su amigo. Cuando le preguntaron por qué ya no jugaban juntos, respondió con tranquilidad, porque ya encontró a su mamá y se fue. Pero el tercer relato fue el que más me estremeció. Una familia acababa de mudarse a una nueva casa. Su hijo, de apenas 4 años, pasaba largos ratos jugando en su habitación. Una noche, mientras lo arropaban para dormir, el pequeño señaló la puerta. Con una enorme sonrisa dijo, «Mamá, ya vino la señora». La madre miró hacia el pasillo. No había nadie. Pensó que era parte de su imaginación, pero el niño siguió observando el mismo punto, como si alguien realmente estuviera ahí. Después levantó la mano y comenzó a despedirse. «Dice que todavía no es tiempo, que vendrá por ti cuando seas viejita». «Buenas noches». El niño sonrió, se acomodó en la cama y se quedó dormido. La madre paralizada permaneció varios minutos mirando la puerta de la habitación, sin poder mover un solo músculo. A la mañana siguiente, decidió no volver a tocar el tema. Sin embargo, durante varias semanas su hijo continuó saludando a aquella misteriosa mujer cada vez que llegaba la noche, hasta que un día dejó de verla. Cuando le preguntaron qué había pasado, respondió con la inocencia que un solo niño puede tener. Se fue. Dijo que ustedes ya no tenían miedo. Desde entonces jamás volvió a mencionarla. Historias como estas existen en muchos lugares. Algunas tienen explicación, otras permanecen con un misterio. Pero hay algo que resulta inquietante. Niños de distintas edades, en diferentes ciudades, sin conocerse entre ellos, describen experiencias muy similares, personas que nadie más puede ver, voces, sombras, amigos invisibles y presencias que parecen acompañarlos solo durante los primeros años de su vida. Quizás todo sea producto de la imaginación, o quizás los niños nacen con una capacidad que los adultos perdemos con el tiempo. Una capacidad para mirar allá de lo evidente, y si eso fuera cierto, la próxima vez que un niño salude a alguien que tú no puedes ver, tal vez lo más aterrador no sea pensar que está imaginando cosas, sino aceptar la posibilidad de que realmente no esté solo. Muy bien, aquí tenemos nuestro segundo relato de la noche. Un relato bastante interesante. Ya tenía tiempo que quería hacer esta historia, de completar esta historia, porque en los últimos meses que estuve compartiendo en mi trabajo, que estaba trabajando bajo este tipo de recaudación de historias, evidencias y todo eso, se me acercaron muchos niños a platicarme historias como estas. Desde un relato de donde platicaba el niño de que él miraba mucho a su hermanita ver hacia un lugar, y específicamente al sillón de la sala, y siempre estaba sorprendente y siempre señalaba, decía el niño que su hermana señalaba que había una persona ahí, y su hermanita tenía alrededor de 4 años. Posteriormente otra niña se acerca y me dice de que ella ve personas que ya fallecieron. Y ese fue uno de los relatos también que me sorprendieron, ¿no? Platicar con naturaleza, de decirme, yo veo gente que ya no está aquí, gente que ya murió. Entonces, en otra ocasión, eso fue también en una escuela, en donde me relata la maestra de que una de sus alumnas lleva a su amigo imaginario a la escuela y le dice el nombre. Entonces, son cosas que como adultos, como decía al principio del relato, nos deja una sola pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Sí?
¿qué es aquello que se está manifestando? ¿Por qué los niños con naturaleza pueden ver otras cosas, ¿no? Los relatos o los estudios nos mencionan de que por la pureza de los niños ellos pueden tener una visión de más allá, pueden ver a personas que a lo mejor lo ven como normalidad, pero nosotros no está en nuestro plano. El niño tiene esa inocencia de poder ver todavía un poquito más la cortina del más allá, pero nosotros como adultos a veces nos sorprendemos en esa instancia, ¿no? Lo curioso es cuando relatan los niños esta pauta de los amigos imaginarios. Existe esa situación de los amigos imaginarios. A lo mejor nosotros recordamos como adultos que tuvimos a lo mejor posiblemente un amigo imaginario, pero como fuimos creciendo se nos fue olvidando esa faceta mental, ¿no? Entonces existen dos fragmentos que hablan de los amigos imaginarios. Hay una serie, caricatura muy conocida que habla de los amigos imaginarios y da esa lección de cuando creces te olvidas de ellos. Posteriormente sale una película también que relata lo mismo. Creces y te vas olvidando de poco a poco tus imaginarios. A lo mejor esa es la psicología. Eso nos pasó. Platicábamos con alguien, pero fuimos creciendo y se fue olvidando esa inocencia que tuvimos de platicar con una persona, con nuestros amigos imaginarios. Así que si tú recuerdas algo por el estilo, si has vivido o has pasado cercano a alguien una historia como esta de relatar o platicar con alguien, no dudes en compartirlos. Así que no queda más que despedirnos de este capítulo número 7, ya vamos rumbo a la recta final. Síguenos compartiendo tus historias, me han llegado algunos relatos que he practicado frente a frente con las personas y esos son relatos bastante interesantes que hemos tratado de colocarlos aquí y darle fluidez a lo que es Archivo 411 en esa segunda temporada que es historias. Así que nos escuchamos en el siguiente capítulo. No dudes de seguirnos en nuestras redes, canal de YouTube X Esteban 411, que tenemos ahí una variedad de seguir trabajando. Próximamente ya vamos a también a abarcar las programaciones que tenemos ahí pendientes y Archivo 411 en nuestro canal de Facebook. Así que no queda más que despedirnos. Nos escuchamos en la próxima. Mi nombre es Esteban y nos vemos. Hasta luego.